Hey, mis boxeadores químicos, traemos otro ejemplo sobre balanceo de ecuaciones químicas por el método Redox. Bueno, vamos a darle un poquito a este ejercicio que tenemos aquí, balanceo de ecuaciones por el método Redox. Tenemos una ecuación química, nos recordamos que toda esta parte se llaman reactivos, la parte de acá se llaman productos, la flecha indica que se produce, ¿verdad? Y bueno, debemos de entender o debemos de saber, recordar, ¿verdad? Que cuando una especie de un átomo está solo, no tiene nada ahí, o sea, por ejemplo, en este caso aquí tenemos el nitrógeno que está solo, no hay otra especie de átomo, de elemento, no hay otro elemento, por lo tanto, su valencia o su número de oxidación va a ser 0. Este es 0. Y luego tenemos al cobre, que también el cobre no tiene ningún otro elemento unido o no tiene otro elemento, pues, ¿verdad? Entonces esto es 0 también, ¿verdad? Eso es 0 también. Y debemos de recordar que, por ejemplo, cuando veamos un oxígeno, el oxígeno siempre va a tener valencia menos 2. Aquí tenemos el oxígeno, también es valencia menos 2. Ya vimos que cuando los elementos están solos, su valencia o su número de oxidación es 0. El nitrógeno y el cobre aquí están solos, por eso tienen 0. Y sabemos que el oxígeno siempre va a tener menos 2 y el oxígeno aquí siempre va a tener menos 2. Por lo regular, estos elementos que tenemos aquí son negativos. En este caso este es el negativo y los que están al principio son positivos. Por lo regular es así. Entonces tendríamos aquí que el cobre, su valencia, si aquí es menos 2, entonces su valencia del cobre va a ser 2, porque esto debe de ser 0. O sea, la suma de sus valencias nos debe de dar 0. El hidrógeno, por ejemplo, en este caso, el hidrógeno, su valencia es más 1. Yo acabo de decir que al principio son los positivos y al final son los negativos. Por lo regular sucede así. En este caso el amoníaco no sucede de esta manera. Pero el nitrógeno, por ejemplo, 3 por 1 son 3, positivo más 3. Pues el nitrógeno va a tener valencia menos 3. Para que menos 3 más 3 nos dé 0, ¿verdad? Nos dé 0. Aquí también tenemos 0. Aquí el hidrógeno va a tener valencia más 1. Por lo tanto, 2 por 1 más 2, ¿verdad? Menos 2 también se hace 0 y aquí también tenemos 0. Entonces, ya que tengamos los números de oxidación y hagamos sumado para que los otros elementos que no conocemos cuáles son el número de oxidación que está trabajando, se deben de hacer 0, los positivos con los negativos se hace 0 y prácticamente ahí ya encontramos el equilibrio donde todos los elementos que componen ese compuesto dan la sumatoria de sus valencias o su número de oxidación nos den 0. Ok, espero haya quedado esa parte clara, haya quedado claro esa parte para poder después, el siguiente paso es hacer las reacciones químicas, semireacciones químicas o semiecuaciones, porque debemos de observar cuáles son los elementos que cambian cuando están en los productos y luego, perdón, están en los reactivos y luego cambian en los productos, cambian su estado de oxidación. Por ejemplo, el hidrógeno no cambia, por lo regular es más 1 y aquí es más 1, no cambiaron. El oxígeno es menos 2 y aquí es menos 2, no cambió. Pero ¿qué pasa con el cobre? El cobre tiene más 2 y luego tiene 0. Él sí cambió su número de oxidación. Por lo tanto, vamos a hacer una semireacción o semiecuaciones. Entonces tendríamos cobre, ¿verdad? Cu, que es más 2, ¿verdad? Esto dice que se produce y al producirse cambió su estado de oxidación. Cu es 0. O sea, de 0 cambió, de más 2 cambió a 0. Y luego tendríamos el nitrógeno. El nitrógeno tenía menos 3 y cambió a 0. Por lo tanto, el nitrógeno, que es menos 3, al reaccionar, cambió su estado de oxidación, cambió a 0. Por lo tanto, ahí están las dos semireacciones que fueron los elementos que cambiaron de número de oxidación al momento de producirse o hacerse los productos, ¿verdad? Entonces tendríamos de más 2 a 0, hay dos números, ¿verdad? Hay 2. Y luego de menos 3 a 0 también hay 3 números, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense bien, en este caso, de más 2 a 0, disminuyó, ¿verdad? El número se fue al lado izquierdo, por lo tanto disminuye. Y cuando en química, ¿qué se dice cuando disminuye? Se dice que se reduce. Ok, de menos 3
a 0, o sea, estaba menos 3 y se fue a 0, o sea, al lado derecho, o sea, que aumentó. Eso significa que se oxida. Eso significa que se oxida, porque de menos 3 llegó a 0, fue a la derecha, por lo tanto aumentó. Y eso en química se dice que se oxida, ¿verdad? Ok, espero hayan entendido eso, ojalá y lo hayas entendido muy bien. Bueno, seguimos. En este caso tendríamos que hacer otra vez, este 3 se lo vamos a poner aquí, lo ponemos el 3 aquí, y este 3 lo multiplico aquí por 3. Este 2 se lo pongo aquí y se lo pongo aquí. Y ya, estas ecuaciones, estos números se los vamos a poner donde están depositados cada elemento. Por ejemplo, aquí, el más 2, que es este de aquí, el cobre que es más 2, ahí le pusimos un 3, ahí le ponemos un 3. El nitrógeno que es menos 3, tiene el 2, aquí le ponemos el 2. El cobre que tiene 0, que en este caso es este, ahí le pongo su 3. Y el nitrógeno que tiene 0, que es este, aquí le pongo su 2. Si se fijan, este elemento, este compuesto no tenemos ningún número ahí, pero vamos a hacerlo posteriormente, ¿verdad? Entonces ya, ahí prácticamente ya tendríamos que olvidarnos de esto para hay que hacer una ecuación nueva, quitándole todos estos de aquí para que no nos estorben, ¿verdad? Y ya eso ya no lo ocupamos. ¿Para qué ocupamos esos numeritos? Para poder saber cuáles son los elementos que cambian cuando hay una reacción química, ¿verdad? Y ahora sí, tendríamos, por lo regular, se recomienda primero utilizar el cobre, luego el nitrógeno, luego el hidrógeno y luego el oxígeno, hasta el final el oxígeno. En algunos otros elementos se empieza con el oxígeno y ahorita en este caso se recomienda dejarlos hasta el último. En algunos casos el oxígeno sería la parte importante, pero bueno, lo vamos a tomar de esa manera. El cobre, tenemos cobre aquí, 3 por 1 son 3 y 3 por 1 son 3, ahí tenemos el 3. El nitrógeno, 2 por 1 son 2 y 2 por 2 son 4, cambió, ¿verdad? No está equilibrado, ¿qué debemos hacer? Hacer un cambio, ¿verdad? 2 por 2 son 4, ¿verdad? Entonces aquí le voy a cambiar, en vez de sea 2, le vamos a poner un 4, 4 por 1, y ya este también cambia a 4, y ya se balanceó ese. ¿Estamos de acuerdo? Es importante que entiendan, ¿verdad? 2 por 2 son 4, y aquí teníamos 2 por 1 son 2, pero, ¿verdad? Como vemos que es el cambio, pues yo lo cambio también aquí. 4 por 1 son 4, y ya lo cambiamos. Ahora el hidrógeno tendríamos 4 por 3 son 12, aquí tenemos un 12, y entonces tendríamos aquí, en este caso, aquí, ¿qué número multiplicado por 2? Porque este no lo sabemos, ¿verdad? Ese no nos lo da, las reacciones no nos lo dieron. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da 12? Pues el 6. 6 por 2 son 12. Ahí tenemos 12 y ya también está balanceada esta ecuación. O ese valor del oxígeno. Y ahora tendríamos el oxígeno. El oxígeno, 3 por 1 son 3, fíjense bien, ahí va a haber un cambio, ¿verdad? 6 por 1 son 6, va a haber un cambio, no está balanceado. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué número multiplicado por 1 me da el valor de 6? Pues en este caso es el 6. 6 por 1 son 6, entonces ya cambia aquí, cambia ahí, para que se iguale con el oxígeno. Pero, ¿qué sucede? El cobre también se altera, porque 6 por 1 son 6, aquí también va a cambiar a 6, y aquí tiene que cambiar. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 me da, por 1, perdón, me da 6? Pues en este caso el 6, 6 por 1 son 6, y aquí cambia, también se reduce eso, se balancean todas. El método redox es una de las complicaciones que dan, que no te dan exactamente todos los valores y que con esos valores van a quedar al 100%. Algunas veces se modifica como lo acabamos de hacer así. Espero te haya quedado claro, lo hayas entendido. Recuerda que estamos boxeando la química en un mundo de transformaciones. Suscríbete al canal. Saludos desde Sayula, Jalisco, Pueblo Mágico. Ánimo, México. Saludos.